Buenos días, quiero saludar. El día de hoy nos acompañan en nuestro primer conversatorio con Francia el doctor Romain Hellman. Les voy a decir muy rápidamente quién es. Es nuestro consejero médico de la Agencia Regional de Salud de la región parisina y es el responsable de la Unidad de Atención Sanitaria desde el 2019. Es doctor en medicina de la Facultad de Medicina Pierre y Marie Curie, diplomado en la Universidad París 3 en traumatología de urgencias y de la Universidad París Diderot en reanimación de patologías infecciosas. También quiero darle la bienvenida al consejero cultural de la Embajada de Francia en México, Monsieur Bras, quien nos acompaña y que también es un agente con una formación realmente impresionante. Nos da mucho gusto recibirlos en el ISSSTE. Él es profesor de filosofía y es doctor en filosofía por la Universidad Panteón de la Sorbonne, y en el ámbito diplomático, además de estar ahora en nuestra embajada aquí en México, estuvo ocupando esos cargos en América Central y ha trabajado también en España, Colombia y Francia, además de que ha formado parte del Ministerio de Asuntos Exteriores francés. Su obra publicada con temas que algunos de ellos son realmente y muy interesantes, como Filosofía Terminal, que es de reciente aparición, o el recuento de lo que ha hecho de filósofos tan importantes del derecho como Kant, Bourdieu o Nietzsche. Además, claro, de una serie de obras sobre metodología, sobre educación y filosofía. En fin, es un currículum muy extenso que desde luego estaremos adicionando a esta presentación. Quiero pues darle primero que nada a la bienvenida pues a todos también que nos acompañan, al doctor Adeline Bras, y soyez le bienvenido Mexique. Esperamos pues que este primer encuentro sea tan interesante como el deseo de participar que hemos identificado y de enterarse más sobre la experiencia francesa. Bienvenidos pues al ISSSTE, y no sé, doctor Bras, si quiere usted señalar algo. Soyez le bienvenido. Merci beaucoup. Muchas gracias, maestro Héctor Santana Suárez. Agradezco mucho por sus palabras. Buenos días a todos y a todas. Un saludo también especial a la señora Aida Patricia Ramírez. Et une salutation également à Dr. Romain Hellman, qui doit être avec nous. Quería decirle, maestro Héctor Santana Suárez, que para nosotros desde la Embajada es realmente una muy buena perspectiva poder establecer estos primeros vínculos con ustedes, porque como ustedes saben, el sector de la salud es no solamente una prioridad para nosotros desde la Embajada de Francia, sino que es uno de los ejes centrales de la cooperación entre los dos países. Tenemos intercambios, tenemos proyectos de investigación y proyectos también de capacitación humana, que nos parece clave en el contexto en el cual estamos. También quería decirles que el sector de la salud para nosotros es de una importancia crucial, ya que tenemos entre Francia y México una visión común sobre el acceso universal a la salud, y también sobre la importancia de la investigación y la calidad de los proyectos de salud. Estos ejes son ejes que podemos después explorar conjuntamente para ver cómo podemos ir más allá de nuestra colaboración e iniciar un proyecto realmente ambicioso. También quería decirles que la cuestión de la seguridad social es una cuestión crucial en un contexto en el cual la crisis sanitaria puede desembocar en una crisis económica. Entonces tenemos toda la razón de poder unir esfuerzos para ver cómo podemos intercambiar buenas experiencias, tomando en cuenta la tradición que existe en Francia a nivel de seguridad social, dispositivo que fue diseñado a final de la Segunda Guerra Mundial. Es uno de los pilares del sistema social francés y a los cuales además los ciudadanos están particularmente apegados. Aprovecho también para decirle que en 2021 vamos a lanzar una serie de iniciativas a nivel de salud, entre las cuales quiero destacar la posibilidad de lanzar un dispositivo de becas para que estudiantes y doctores en medicina puedan ir a Francia en un centro hospitalario universitario a hacer prácticas cortas de 3 meses. Eso nos parece importante
y obviamente lanzo esta mención para que después también todos los que están con nosotros, si están interesados, se puedan postular. Así que les doy bienvenida a todos y a todas. Espero que este programa dé inicio a una cooperación fructífera entre nosotros y me permito dar la palabra al doctor Romain Heilmann, que nos va a presentar ese sistema y les deseo una excelente conferencia a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Me siento muy honrado de poder presentarles este contenido hoy. Me conmueve, de hecho, tener la suerte de poder explicarles un poco cómo funciona el sistema del Seguro Social en Francia, de la Seguridad Social. Yo soy el doctor Heilmann, soy doctor y sigo practicando, sigo ejerciendo en un hospital parisino y también soy responsable desde hace 10 años del departamento que se ocupa de todo los cuidados no programados en la región parisina y nos toca organizar los cuidados hospitalarios en la región. Es una región parisina con 12 millones de habitantes. Antes de describirles el modelo de seguro social, de seguridad social, es necesario, creo yo, darles algunos puntos de referencia acerca del sistema de salud francés. Es describirles las fuerzas y las debilidades de esta situación y después voy a retomar la historia de Francia brevemente. Para subrayar cómo trata la historia de Francia, para entender el encadenamiento histórico, para entender cómo ha llegado a ser este sistema de salud tan específico, pero diferenciando del de otros países como Alemania o como Inglaterra, y explicarles también por qué finalmente hemos llegado a un sistema híbrido, un tanto mixto, entre un modelo que vamos a decir un modelo alemán y un modelo inglés. Y después les voy a describir ya más específicamente, con más precisión, el sistema francés. Si podemos pasar a la diapositiva siguiente, por favor. No estoy viendo las diapositivas. Perdón, Marina. Entonces, esta primera diapositiva nos muestra que el sistema de salud francés es bastante eficiente. En esa diapositiva tienen ustedes un cuadro que proviene de un documento de la OCDE que nos muestra un poco diferentes fuerzas y debilidades de nuestro sistema francés. Como ustedes ven, hay elementos que describen la situación de la salud en Francia y los factores de riesgo también, cómo los atendemos. La tercera casilla nos habla del acceso, la siguiente de la calidad de los cuidados y finalmente los recursos de los que dependemos. En general, el sistema francés es bastante eficiente. En una parte de la imagen ven ustedes los elementos más bien positivos que se alejan por medio de la OCDE, sobre todo en cuanto tiene que ver con la esperanza de vida, la cobertura de la población con seguro y también los gastos en salud. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí vemos que la esperanza de vida en Francia también es bastante buena. Aquí tienen ustedes todos los países de la OCDE y Francia, como ven con la flecha azul, estamos en una zona bastante positiva, una esperanza de vida que se acerca a los 80-82 años. Cuidado con estas cifras porque obviamente hay ciertas desigualdades en el territorio francés porque la esperanza de vida para las mujeres llega a unos 85 hasta 86 años y es una de las más altas
en la OCDE, y para los hombres es solo de 79 años. Aquí podemos ver que Francia tiene gastos de salud bastante importantes. Nos situamos entre los primeros países con los gastos más altos en Francia. 11.7% del Producto Interno Bruto se dedica a la salud, y en los años por venir, hacia 2030, esos gastos van a seguir aumentando para llegar hasta el 13% del PIB. Este año es un poco particular porque los gastos de salud de este año de COVID van a afectar desde luego los porcentajes. Pero seguimos estando entre los países líderes en cuanto a gastos de salud, y eso explica en parte la eficiencia del sistema. La cobertura la cobertura, o en todo caso el acceso a la atención médica, es bastante bueno en Francia. La cobertura pública depende del 83% del gasto público, siendo que el promedio de la OCDE es de 73%. El gasto de los hogares solo alcanza 2%, siendo que el promedio es de 3.3% en la OCDE. Entonces, en términos de cobertura, de seguro, el sistema francés es bastante bueno y cubre bastante a los franceses y a la población en general. A partir de datos que ya se refieren más a la salud, en un sistema que también muestra un sistema de calidad, porque cuando vemos la gráfica que está a la derecha, podemos ver que Francia está una vez más entre los países líderes en términos de mortalidad evitable. En el de la izquierda vemos la tasa de supervivencia en el caso del cáncer del seno, y ahí también Francia está entre los países más o menos altos en la primera parte de la clasificación. Es un sistema que se puede considerar como un sistema de calidad. Sin embargo, este sistema es perfectible. Desde luego, vamos a alejarnos de los sueños y estamos en un sistema que está muy centrado en el hospital. Es un sistema que se construyó en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, con una filosofía que estaba basada en la acción curativa. Entonces se trataba más de curar que de prevenir. Y por eso durante los años 60 tuvimos un sistema hospitalario que se desarrolló muy ampliamente, con planes de inversión muy importantes. En los años 1970 sobre todo, con la multiplicación del número de camas. Actualmente tenemos un sistema hospitalario superior al promedio en términos de camas por habitante respecto al promedio de la OCDE. Ahí ven ustedes también la tasa de duración media de la estancia en el hospital. En Francia son bastante más elevados en Francia que en el resto de la OCDE, porque en Francia la gente se queda alrededor de 9.9 días en el hospital, siendo que, por ejemplo, en Estados Unidos son 6.1 días. Tenemos una cultura, una filosofía francesa que dice que tenemos que hacer realmente todos los balances, todos los diagnósticos antes de dar de alta a un paciente del hospital. Otro punto negativo del sistema es en términos de densidad médica y de personal de salud, que no solo tiene que ver con los médicos. Aquí vemos que la densidad médica, estamos más bien en la parte más baja, en los últimos lugares de la OCDE, y además tenemos una distorsión en el territorio francés con una cobertura poco eficiente de todo el territorio, porque hay una densidad muy alta en las ciudades y una densidad baja en los territorios agrícolas, rurales. Esto explica
la gran dificultad de acceso a la atención médica, que serían los desiertos médicos, como les llamamos. Hay poco acceso a la atención de salud. En términos de prevención también, este sistema apuesta más bien a curar y no a prevenir, y en nuestro sistema, contrariamente, es que hay pocas políticas de prevención, y esto explica que la mortalidad por tabaquismo es más alta en Francia que en otros países de la OCDE, y lo mismo ocurre con la cobertura por vacunas. Nos situamos entre los países que no están haciendo las cosas bien en términos de hábitos de vacunación. E incluso en este periodo un tanto complicado que estamos viviendo ahora con el COVID, incluso para la vacuna contra el COVID, la mayoría de la población francesa tiene ciertas dudas en cuanto a su voluntad de tomar la vacuna. Entonces hay realmente un problema de prevención. Sin embargo, tenemos un sistema bastante eficiente, y aquí habría que subrayar que hemos recorrido un camino muy largo para llegar a ese sistema. Podemos irnos atrás en la historia, y uno de los primeros hitos históricos en la seguridad social francesa fue el de la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII. Antes de la Revolución teníamos un sistema con una población muy agrícola. No había ningún sistema de seguro social en aquella época, y cuando uno tenía un problema en la vida, pues todo estaba basado en la seguridad otorgada por las familias. Había muy pocas redes de seguridad, todo estaba basado en un sistema de benevolencia eclesiástico, providencial, que permitía ayudar un poquito a las personas que vivían en alguna situación complicada. La Revolución Francesa va a ser uno de los primeros hitos al subrayar los derechos humanos. Uno de las fechas importantes es 1793, el 24 de junio, porque la Constitución proclama que el socorro público es una deuda sagrada. La sociedad le debe su subsistencia a los conciudadanos en desgracia, y tiene que ocuparse de esa acción hacia la sociedad, procurando trabajos a todos los franceses y dándoles un medio de existencia cuando están fuera de la condición para trabajar. Esta es la primera noción de cobertura social y de estado de providencia que empieza a esbozarse en ese momento. También en ese momento se hacen, vamos a volver a la diapositiva anterior, en ese momento se crean agencias cuyo primer papel era dar apoyo a los más necesitados, dinero o cuidados médicos. Entonces había oficiales de salud que se ocupaban de los más pobres. Vemos cómo la revolución es un hito que marca la voluntad de ir hacia un sistema de cobertura universal, pero durante el siglo XIX fue lento el avance, porque se da la revolución industrial en Francia con la aparición de ideas más liberales y la noción de producción de la propiedad privada, que va a imponerse respecto a la idea de la protección social universal. Y entonces este movimiento va a marcar el siglo XIX, pero también va a desaparecer en parte la ayuda familiar, porque el éxodo rural hacia las zonas urbanas va a hacer aparecer la idea de mutualización, con la aparición de lo que se llama la mutualidad. Son asociaciones que comparten los riesgos, que mutualizan los riesgos, con el fin de ayudar a la gente que trabaja en cuanto pierde su actividad, para poder apoyarlos cuando lo necesiten. Entonces, la evolución no proviene de Francia, porque Francia se va a estar acercando a un modelo del país vecino como Alemania,
Y en aquella época, en el siglo XIX, aparece lo que se llama el modelo bismarckiano. El emperador Bismarck es el que intentó combatir los movimientos políticos comunistas en aquella época socialistas, intentando aportar a la población una cobertura social nueva. Entonces, él promulgó las primeras leyes para dar una protección social a todos los trabajadores. Todos los trabajadores se hacían derechohabientes y tenían otros seguros obligatorios con una participación basada esencialmente sobre las cotizaciones sociales. Entonces hay una especie de socialización del riesgo, es un concepto que aparece en aquel momento. Y otra particularidad es el sistema bismarckiano, el sistema de seguros, de mutualización del riesgo, va a ser administrado a los actores sociales, los interlocutores que se van a poner de acuerdo entre patrones y trabajadores para administrar esas cuotas de seguro. Pero finalmente Francia se acerca a este fenómeno, a este modelo. Otro fenómeno importante fue la Primera Guerra Mundial. Y entonces Alsacia-Lorena se vuelve alemana y Alsacia se vio beneficiada por el modelo bismarckiano, y cuando Alsacia vuelve a Francia, pues Francia tiende a alinearse con ese modelo y empezó a considerar la posibilidad de implementar ese seguro social, y esto va a llevarnos hasta la posguerra de la Segunda Guerra Mundial y el decreto de 1945, cuando hay un Consejo Nacional de la Resistencia que finalmente implementa un Estado social, un Estado providencia. El preámbulo de 1946, de la Constitución de 1946, dice que el gobierno debe garantizar a todo individuo que vive en Francia y a toda su familia los elementos necesarios para su desarrollo. Hay que garantizarle a todos, a los niños, a las mujeres y a los ancianos, sobre todo, la seguridad material, el descanso y la salud. Y así toda persona que en razón de su edad, su situación física y que no puede trabajar, tiene que obtener medios de subsistencia. En ese momento hay un verdadero giro, la intervención del Estado en la esfera de la protección social, de manera muy clara, estableciendo leyes y reglamentos, derechos de trabajo, derechos de seguro social y de acción social. El Estado empieza en ese momento a desempeñar un papel capital de tutela para garantizar la cobertura de la población contra los riesgos de la vida. Y por lo tanto vemos como Francia finalmente en un principio había partido de un modelo alemán basado en el trabajo, con la manera de a enfrentar el riesgo, pero poco a poco se va hacia un modelo de Beveridge más inglés sobre la universalidad de la protección social, una cobertura social de todos los miembros de la población, más allá de la cuestión del trabajo, con una uniformidad de las prestaciones sociales y los financiamientos que ya no solo dependen del trabajo, sino también del impuesto, los ingresos. Y entonces Francia se va a acercar cada vez más a este sistema y va a permitir acercarse al seguro social que conocemos hoy. Entonces, los principios esenciales del seguro social en Francia se basan en la universalidad de la cobertura. La idea desde 1945 es que hay que cubrir paulatinamente toda la población, ya no solo al trabajador, sino a todos los derechohabientes, es decir, a todas las personas de su familia, y paulatinamente va a cubrir o va a intentar cubrir a todos los trabajadores, incluso después a la gente que no sea francesa, y entonces es una cobertura de los migrantes
y de la gente en situación irregular en Francia. Y esta migración hasta los años 2000, vamos a ver la creación de la cobertura médica universal. Actualmente, el sistema de seguro social está compuesto por, se va a encargar de la cobertura de varios riesgos descritos en el sistema francés. Esos riesgos que son las 5 ramas del seguro social en Francia. Va a haber próximamente un sexto riesgo, el riesgo de dependencia. La primera rama es la de la enfermedad, la cuestión que tiene con la enfermedad, la invalidez y el deceso. Esta rama se ocupa de los gastos de salud y garantiza el acceso de la atención médica a todos. Esta rama se ocupa de programas de prevención, contribuye a la regulación y gracias a su acción social favorece el acceso a la salud de los más desfavorecidos y cubre riesgos de enfermedad, de embarazo y de deceso. Administra también los riesgos tomando en cuenta el control de los gastos de salud. Entonces ejerce control sobre el personal hospitalario en cuanto a las buenas prácticas, las prescripciones, etcétera. La segunda rama es la rama de la familia, que cubre que se ocupa de toda la protección de la familia. Tiene que ver también con el alojamiento. Se ocupa de las prestaciones familiares. Se trata de atenuar las desigualdades de nivel de vida en las familias. La noción de repartición de los riesgos. La repartición intenta limitar las desigualdades sociales entre ricos y pobres y también de reducir las desigualdades sociales de los territorios, intentando alcanzar un modelo igualitario entre los franceses. La ayuda de la rama que tiene con la familia tiene cuatro subramas principales: las familias, los niños, el alojamiento y la lucha contra la precariedad. Estas ayudas en la rama de familia se da como prestaciones financieras. Por ejemplo, la ayuda que se da a las familias numerosas para que tengan mayores ingresos, o las familias monoparentales. Se trata de ayudas sociales que tienen como fin mejorar la capacidad de acceso al alojamiento, por ejemplo. La tercera rama se ocupa de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. Es algo en lo que inició el sistema de seguridad social en Europa. Tiene que ver con los riesgos profesionales a los que se enfrentan todos los trabajadores. Se ocupa de administrar el sistema legal de daños corporales en el trabajo. Si ustedes se rompen la mano cuando estaban haciendo un trabajo de mantenimiento, pues el sistema va a tomar en cuenta todos sus gastos porque es un accidente de trabajo. Este accidente de trabajo la atención puede durar mucho tiempo, sobre todo para las enfermedades de exposición, como por ejemplo la exposición a alimentos contaminantes en la vivienda, por ejemplo. Entonces, la exposición al asbesto puede ser uno de estos ejemplos. También tenemos una última rama, la rama de la jubilación, que tiene que cubrir los riesgos de vejez y de viudez. El sistema en Francia está basado en la repartición. Entonces, aquí una vez más se trata de garantizar una ayuda a los más viejos por parte de los más, que los jóvenes ayuden a los más viejos. Entonces uno coopera cuando es joven para ayudar a la gente de mayor edad,
Hay muchas discusiones hoy en día sobre cuál va a ser el modelo que vamos a poder adaptar, porque la población está envejeciendo y se está dando un desequilibrio entre los jóvenes que cotizan y las personas de mayor edad. Entonces ya hay todo un debate en torno a esto en Francia. La última rama tiene que ver con la cotización de recuperar los gastos de contribuciones y cobros para evitar que haya gente que abuse del sistema. Como les dije hace rato, Francia gasta mucho en salud y en protección social. Estoy esperando a la siguiente diapositiva, ya está aquí. Creo que nos está faltando una diapositiva, pero bueno. A ver, vamos a ver si es la siguiente. Tal vez nos equivocamos en el orden. No, creo que se me fue. Bueno, entonces, la protección social en Francia tiene gastos altos. Los franceses gastamos mucho en protección social. Como les dije hace rato, estamos en 11,7% para lo que tiene que ver con la enfermedad y la salud, pero la protección social de manera global, donde están asociados todos los riesgos que acabo de describir, de la vejez, la invalidez, todo lo demás inicialmente en 59, Francia gastaba como 14,5% de su PIB. En 2018 estamos en 31,4%, que ¿por qué se dio este aumento? Porque la gente ha envejecido, entonces la rama de jubilación ha cambiado y también ha habido progresos técnicos que explican este aumento de los gastos en los sistemas de salud. Actualmente, como les decía, 31,4% del PIB representan los gastos de protección social. Son 10,000 millones de euros en la práctica que estamos gastando en protección social en 2018. Esto representa una parte de salud que debe de llegar a una cantidad muy alta de millones que solo tiene que ver con la salud. Donc notre système est un système qui, je vous ai dit tout à l'heure, qui va vers l'universalité. Tiende hacia la universalidad. Entonces, tenemos dos tipos de cobertura, siempre basándose en la noción de trabajo. Entonces, hay un régimen específico para los trabajadores, un régimen general, como se le dice, que está compuesto por el seguro social básico, que es la parte que cubre el seguro público. Hay un segundo piso, que es el seguro complementario para los asalariados y que es obligatorio. Y esto permite cubrir la parte más importante de los gastos. Y finalmente tiene un sistema de cobertura opcional que está compuesta por un seguro colectivo o un seguro individual. Entonces, un trabajador, por ejemplo, puede tener, sobre todo los ejecutivos superiores, pueden tener varios niveles de cobertura social y pasar de un sistema de doble seguro para cubrir todos sus riesgos de salud. Pero tienen aún de la couverture universelle avec une assurance, un système de sécurité sociale pour les non-travailleurs. Et là, vous avez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la création dans la fin des années 90. Entonces, a finales de los años 1990 se creó la cobertura médica universal, la CMU, que es la base de la pirámide y que cubre todas las necesidades de trabajadores y también de los desempleados. Es un complemento con un sistema, una vez más, de cobertura médica universal complementaria. Es una mutualización complementaria cubierta por el Estado que permite
tener una cobertura que casi llega a 100% para quien no trabaja. También está hasta abajo, ven allí, la ayuda médica de Estado, la AME, es un sistema de cobertura de pacientes migrantes en situación ilegal o irregular, pero que tienen acceso a la salud en una situación particular. Entonces podemos así cubrir a la totalidad de la población que está en el territorio. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Entonces, ¿cuál es la cobertura dentro de ese sistema de seguridad social pública? Hay ciertos principios que nos permiten cubrir de manera eficiente a toda la población. Este principio dice que todos los pacientes deben tener un médico de atención primaria declarado ante el Seguro Social. Ese dispositivo se implementó hace 15 años y justamente tenía como objetivo fidelizar a la clientela de un médico para garantizar un seguimiento continuo y evitar el nomadismo médico, que los pacientes vayan de un lado a otro en el sistema, porque es un sistema sin obligación. El paciente puede ir a donde quiera, pero el Seguro Social cada vez más está implementando sistemas que permiten, digamos, forzar, no me gusta la palabra, no es tanto impedir, pero sí tratar de dirigir a los pacientes para aumentar la cobertura y para que la gente que salga de ese dispositivo tenga que pagar un poco más por su cuenta, por su bolsillo. Entonces, el médico de atención primaria se cubren todos los gastos de las prescripciones de ese médico. En las medicinas tenemos una cobertura de 100% para todas las medicinas que son insustituibles, las más importantes. Y después tenemos un sistema degresivo y el porcentaje que se reembolsa disminuye en función de la pertinencia menor de las medicinas. Por ejemplo, 15% para medicamentos cuyos beneficios médicos para la salud no han sido demostrados como pertinentes. Hay, por ejemplo, toda la medicina homeopática ya no es reembolsada. Hace 5 o 6 años todavía se reembolsaba. Vamos a pasar a la diapositiva siguiente. Entonces, si tomamos el ejemplo de un médico generalista, un médico de atención médica primaria, la consulta cuesta actualmente 34 euros. Y aquí ven cómo el Estado cubre una parte, 16 euros con 50 centavos que son pagados por el Seguro Social, 13.75 euros. Son reembolsados. Perdón, me distraje con los comentarios. Entonces, las asociaciones de mutualización cubren 13.75% y el paciente paga 3.75 euros. Según la elección que se haya tenido de la cobertura complementaria, hay algunos que cubren todos, entonces algunos pacientes no pagan nada. La diapositiva siguiente. Esto tenía que ver con los cuidados externos, es decir, en cuanto a los pacientes internos u hospitalarios, recibimos a los pacientes en hospitalización y todos los gastos de hospitalización se pagan, pero obviamente la recámara individual, la televisión, el teléfono lo paga el paciente. El sistema cubre el transporte siempre y cuando haya prescripción médica, con ciertas reglas de control que se vuelven cada vez más drásticas. El transporte sanitario, el traslado sanitario es una fuente
grande de gastos de salud y entonces los seguros están reduciendo o tratando de reducir esos gastos. Si podemos pasar a la siguiente. Esto retoma lo que les dije hace rato, era la diapositiva que andaba buscando. Les muestra la parte de gastos de protección social en Francia desde 1959. Lo que tiene que ver con salud, vejez, jubilación y gastos de jubilación. ¿Podemos pasar a la siguiente? Actualmente, el financiamiento del Seguro Social depende en 54.2% de la cotización social de los trabajadores. Entonces, esto tiene que ver con el modelo bismarckiano basado en el trabajo. La mayor parte de la seguridad social lo financia el trabajo, pero también vemos aparecer a principios de los años 2000 la CSG, la contribución social generalizada, que ya representa hoy 26.2% de las contribuciones, haciendo así un traslado de la cobertura hacia el ingreso y ya no solo el trabajo. Es una contribución fuerte del ingreso para que no sea una carga solamente para el trabajo, para que se favorezca más el empleo. Porque era imposible que el trabajo cubriera todo en términos de la atractividad de las empresas en Francia. Entonces se eligió trasladar parte del financiamiento hacia el ingreso. Otros ya son otros impuestos, la CRDG, para reembolsar la deuda, etcétera. Hay cosas complementarias. Actualmente, 80% del total proviene del régimen general, que proviene de estos financiamientos que provienen del trabajo y de la CSG. El sistema, sin embargo, como ustedes pueden ver aquí, los gastos, sobre todo el déficit del seguro de enfermedad, estamos mejor, porque si les hubiera puesto a los años 1990, teníamos unos déficits enormes en las diferentes ramas de seguro social y sobre todo en lo que tenía que ver con la enfermedad. Entonces, desde finales de los años 90, hubo diferentes medidas que querían reducir y controlar los gastos de salud, sobre todo con elementos importantes como el paso a la tarificación de la actividad. El financiamiento por la actividad por parte de los hospitales, porque en los años 90 más bien había dotaciones globales, un presupuesto global, se daba una cierta cantidad de dinero al hospital sin preguntar al año siguiente, o se volvía a dar la misma cantidad de dinero, se daba una dotación global. Era un sistema que no era muy eficiente. Eso cambió en los años 90 y últimamente hay cada vez más reglas en cuanto a los gastos de salud y sobre todo el Estado, el gobierno, recobró el control de los gastos, otorgando cada año un objetivo de gasto. Cada año en el Parlamento se vota el déficit del año siguiente. Y finalmente ese déficit, porque hay ciertos gastos complementarios, cada año es un combate para intentar ver hasta qué punto se puede llevar y hasta qué porcentaje de déficit se puede llevar el gasto. Entonces, esto ha permitido estos últimos años obtener mejores resultados en la rama de enfermedad. En 2020, como ustedes ven, todos estos gastos hicieron aumentar enormemente los gastos. Tiene que ver con el COVID, desde luego. Entonces, ¿cómo vamos después a volver a cierto equilibrio?
Entonces, finalmente, estamos en una fase en Francia en que necesitamos, como ustedes vieron, los gastos de salud. Hay que mantenerlos, hay que contenerlos, y a pesar de eso, el sistema sigue necesitando estar ajustado. Hay cada vez reformas más importantes con grandes movimientos. Como les dije al principio, hay que cambiar de un sistema que apuesta por la curación y en el hospital, hay que pasar a un sistema más bien ambulatorio en la ciudad, más de prevención. Necesitamos mejores prescripciones. Hay nuevos modos de financiamiento basado en la calidad para tratar de garantizar una mejor atención y gastar menos, pero con calidad. Y en términos de reestructuración de la cobertura social en Francia, tenemos un sistema que paulatinamente va acercándose a un sistema con dobles seguros, con menos seguros tomados en cuenta por el Seguro Social, un desarrollo de mutuales que intervienen de manera cada vez más importante para cubrir los gastos que no son sufragados por la cobertura social. Entonces, esta es una presentación muy rápida que nos permite dar un panorama muy general. Es complicado en menos de una hora recorrer casi 200 años de historia del Seguro Social en Francia. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo un problema con el micrófono, permítame. Creo que ya. Merci beaucoup, docteur. C'était assez intéressant l'exposition. Maintenant, nous aurons quelques questions pour vous. Quiero dar las gracias. Creo que el currículum ha demostrado, no sé, sí me están escuchando. Creo que lo que ha mostrado es no solamente el dominio de estos temas y como toda buena exposición sobre un tema tan complicado como es la seguridad social, genera también nuevas inquietudes y la posibilidad de tener nuevos encuentros. Antes de cederle la palabra a la licenciada Aida Patricia Ramírez para las preguntas de los compañeros del instituto, simplemente quiero, ¿sí me escucha, doctor? Vous pouvez me quitter. Je suis désolé, je n'ai pas du tout de traduction. Marine? Ah, ok, d'accord. Je suis désolé. Si Aide, te escuchamos en el canal francés, Romain. Ah, mince. Romain, sur le canal français, en bas, tu peux cliquer sur interprétation français. Voilà. Merci. Excusez-moi. Donc, vous comprenez maintenant l'espagnol. Si me da un momentito, le resumo lo que había dicho. Ok, de acuerdo. No, pas de problema. Quiero agradecer, realmente ha sido una exposición muy, muy interesante que abre quizá algunas de las preguntas que compartimos como un sistema de seguridad social. Usted sabe, el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es una institución que provee seguridad social a los trabajadores públicos, a los maestros, al personal de salud, a básicamente los trabajadores del Estado mexicano. Y tenemos algunos retos que ahora que lo escucho, pues los compartimos. En buena medida, la necesidad de mantener la salud financiera del sistema como un prerequisito, como una necesidad para garantizar la viabilidad de largo plazo. Y ya de manera específica, lo que usted señala es el tránsito que están haciendo en Francia desde la medicina curativa o de reacción en los hospitales hacia una medicina centrada en la prevención. Desde esa, creo que ahí, claro, ustedes tienen algunas cosas muy interesantes que reflejan un esfuerzo de generaciones, el número de camas, la capacidad que tienen de dar cierto tipo de apoyo a nivel hospitalario. Y desde luego también encontré muy interesante este modelo
piramidal, donde puede haber ciertas aportaciones, incluso en materia de salud, y la manera en que han ido buscando fórmulas y mecanismos para enfrentar los retos de la seguridad social. La verdad es que ha sido, creo, una exposición muy, muy interesante. Creo yo, además, que eso, ojalá el año próximo, las circunstancias, o muy pronto, podamos tenerlo de visita acá, porque además hoy nos habló de la seguridad social de manera general, pero creo que también tiene usted una gran experiencia precisamente en temas de epidemiología y en los temas que también hoy son centrales a la realidad de la seguridad social. El gran reto que la epidemia del coronavirus ha representado para los sistemas en todo el mundo. Nosotros como institución estamos ahorita comprometidos a buscar cómo mejorar la calidad de la atención, pero estamos también inscritos en un proceso nacional similar al que usted describe, de transitar desde el modelo basado en el trabajo de Bismarck, el modelo de los seguros sociales como estrategia general vinculada al trabajo, que es como funciona la seguridad social en México, básicamente hasta el día de hoy, salvo por un pequeño caso que es la pensión universal no contributiva para personas mayores de 68 años. Todo lo demás es a través de la seguridad social vinculada al trabajo. Está en proceso de cambio, pero esa ruta que usted señala, cómo transitar del modelo de Bismarck al modelo de Beveridge, que es muy relevante para el ISSSTE, porque el ISSSTE surge hace 60 años como parte de un esfuerzo del Estado mexicano, precisamente para construir un sistema de protección social que alcanzara al conjunto de la población. No hemos llegado ahí, ese es parte de los retos país que tiene México en este momento, y como institución es lo que queremos fundamentalmente, es encontrar estos mecanismos para hacer el tránsito que ustedes han hecho, nos ha señalado en la exposición. Y antes ya de cederle, sin alargarme más, reiterándole nuestro agradecimiento por una sin duda reveladora conversación o plática o conferencia, para hacerlo más formal, si usted gusta, que nos permite entrar en contacto con buenas experiencias, con experiencias relevantes, como es sin duda la experiencia francesa. Quiero tomarle la palabra también al doctor Bras, que ha dicho esta posibilidad de fomentar los intercambios, y también decirle que le tomamos la palabra a la embajada para en principios de año iniciar también actividades culturales de tipo México-Francia a través del ISSSTE. Nosotros tenemos una población muy importante de adultos mayores, tenemos casi más de 3,5 millones de adultos mayores, de un total de 13,5 millones de derechohabientes. Entonces, somos una institución que tiene retos específicos dentro del sistema de protección social de México, y desde luego una de nuestras tareas fundamentales es la salud, pero también tenemos interés de convertir un mayor bienestar en otros ámbitos como es la cultura. Entonces, tomando la palabra con la idea de una mayor cooperación para hacer rotaciones y formar personal especializado en Francia, y desde luego ejercer reciprocidad al respecto y impulsar actividades culturales. Le agradezco otra vez, doctor Germán. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Y licenciada Aida está por ahí, por favor, para que hagamos ya algunas preguntas. Hola, buenos días. Muchas gracias, doctor. Estuvo todo muy interesante. Y aquí tenemos varias preguntas bueno, que han llegado desde correo desde ayer. Empezamos con Liliana Juárez de Guanajuato, que ella está preguntando, le gustaría saber qué estrategias en materia de combate al coronavirus ha adoptado el modelo de seguridad social en Francia. Bonne question. Es una buena pregunta. La estrategia, ha habido varias. La estrategia fue cubrir 100% de todos los gastos. Vivimos un periodo finalmente muy paradójico, muchas dificultades, un gran impacto sobre todo el sector de la salud, también el comercio. Todos hemos vivido lo mismo, pero en la salud finalmente se abrieron todas las compuertas financieras, y entonces se cubrió 100% de la vacunación, por ejemplo, todo el acceso a la atención médica,
Entonces se trasladaron todos los financiamientos con un gran esfuerzo del Estado y de la nación hacia la salud. Y entre profesionales de salud no hayamos visto tantas facilidades para emprender cosas nuevas. Vimos iniciativas formidables porque no tuvimos limitantes financieras en ese término y pudimos innovar. Esto nos permitió mostrar que todo lo que hicimos durante la crisis, muchas iniciativas que se tomaron, van a seguir y van a permitir, de hecho, ahorrar. Yo estoy convencido que todo lo que hicimos durante la crisis era necesario. La gente empezó a trabajar colectivamente. Había gente que no trabajaba nunca juntos, hospitales que no trabajaban juntos. Ahora se están coordinando, están haciendo trayectorias coordenadas de atención. Hay herramientas digitales que permiten seguir la trayectoria del paciente independientemente de la zona donde vaya a consultar. Todo esto no se podía hacer antes. Aquí lo vimos aparecer en menos de un año, a pesar de todo lo que sucedió, a pesar de todas las dificultades presentadas. Creo que saldremos de todo esto con un sistema que va a funcionar mejor. Ok. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta es, tomando en cuenta la importancia, por parte de Giselle Susilla, de aquí del ISSSTE, tomando en cuenta la importancia de mudar de un modelo de salud curativo a uno preventivo, ¿cuáles serían algunas acciones a seguir para fomentar la responsabilidad del paciente sobre su propia salud? J'aurais envie de dire Joker, en fait. Casi tengo ganas de decir Joker. Estamos en una situación bastante paradójica en Francia. ¿Cómo responsabilizar mejor a nuestros conciudadanos respecto al consumo de atención y los hábitos de salud? Tenemos un sistema, cuando uno ve la literatura internacional, lo que permite responsabilizar a la gente a menudo es que paguen más. Eso es algo que no vamos a aceptar en Francia, no entra en nuestra idiosincrasia, no entra en nuestro sistema. Los franceses aprecian mucho su sistema de protección social. Ellos aceptan financiarlo y contribuir mediante el impuesto y su trabajo. Y entonces, esa no va a ser la vía en Francia, aunque paulatinamente se van a reducir las coberturas para ciertas medicinas y las asociaciones de mutuales van a tener que apoyar más. Pero esa no es la vía. Entonces tendremos que trabajar cada vez más en torno a convertir al paciente en un actor de su salud, que haya educación, que entienda mejor. Es una vía que abandonamos un poco en Francia. Por darle un ejemplo sencillo, yo sigo trabajando en las urgencias y hay gente que tiene fiebre y que no se le ocurre tomar un paracetamol. Nunca aprendieron a tomar paracetamol. Es algo de lo que tenemos que hacer una mayor educación y creo también a intentar comunicarse mejor para que el paciente y el conciudadano utilice mejor el sistema, que haya estrategias de comunicación diferentes. Creo que va a ser más bien por allí, en vez de limitar o imponer límites a la gente. No creo que esa sea la vía. Muchas gracias, doctor. Aquí tenemos otras en el panel. Bueno, de entrada, el doctor Juan Carlos Hernández, de coordinador de enseñanza e investigación del ISSSTE Celaya, Guanajuato, dice que es muy interesante, que podemos ir implementando y fortaleciendo la enseñanza de la medicina familiar como base para la transición de la atención curativa a la atención preventiva. También por acá Nadia nos pregunta, quiere saber cómo es la seguridad social para las nuevas madres en Francia. Pour les pauvres ou pour les mères?
pour les mères pauvres, enfin pour les mères, Para en las fait, madres pobres, porque para las madres pobres tenemos en la rama de familia un sistema que garantiza la couverture, donc avec un arrêt, je pense que c'est ça que no sé si era por allí la pregunta. Non, j'ai un trou de mémoire de trouver le mot. On a... Ah, d'accord. Sí, lo que quiere saber es cómo es la seguridad social para las nuevas madres que se hacen madres por ahora. Alors en France, non, pas du tout. Por Alors, primera vez. alors en France, bueno, en Francia, el embarazo es un periodo que suspende prácticamente todo, protege a la madre antes y después, con una licencia que cubre 90% del salario cuando la paciente trabaja. Entonces realmente hay una cobertura durante ese periodo y se protege para todas las acciones que podrían tener en el trabajo. No se puede, por ejemplo, despedir a alguien durante todo el periodo del embarazo ni después de dar a luz. Porque el embarazo es algo muy importante y entonces, digamos que casi se le santuariza, se convierte en algo que no se toca, no se pierde la cobertura. No sé si respondí a su pregunta. Sí, bueno, creo que tenemos por aquí una pregunta más. Quieren saber, Itzel Mercado dice, hola, buenos días. ¿Qué se ha implementado en el aspecto financiero para poder cubrir las necesidades en cuanto a salud y las pensiones? À la retraite. Alors, on est dans un système, je vous dis, c'est les... Estamos en un sistema durante mucho tiempo que funcionaba por repartición. Un sistema que pagaba para la pensión de las personas de edad. La edad de jubilación es un tema muy delicado en Francia. Durante mucho tiempo la gente se jubilaba a los 60, 62 años, pero la presión del baby boom, y que ahora se llama papi boom, los hijos de los baby boom, hubo una presión demográfica más fuerte, entonces ya no se puede seguir adelante con el sistema actual, y entonces actualmente todavía no se toman unas decisiones. Había ciertas decisiones que empezaban a dibujarse antes del COVID, iba a haber una gran reforma de las jubilaciones y las negociaciones con los interlocutores estaban previstas para principios de años, pero todo se fue al diablo con el COVID. Entonces las discusiones habría que girar en torno a si hay que garantizar una duración fija de trabajo o dejar el sistema de repartición y más bien tomar un sistema por puntos para intentar tener una viabilidad financiera. Actualmente todo eso está congelado, no hay discusiones y no estoy seguro, ya habiendo vivido lo que hemos vivido en el sistema de salud y todo lo que hemos visto en las personas de salud, en las personas de edad, que vayamos a poder arrancar nuevamente esas discusiones pronto. Ok, muchísimas gracias. Por acá nos dice que ya era la última pregunta. Les agradecemos mucho y en particular también quiero agradecer a Marine Landé, consejera adjunta de Cooperación y Acción Cultural de la Embajada de Francia, y a Marion por todo su apoyo para la realización de este segundo conversatorio. Esperamos poder tener más trabajo con ustedes. Doctor, muchísimas gracias, muy interesante todo lo que dijo. Buenas noches.
hasta Francia. Merci. Y muchas gracias, Gracias, a todos doctor. los Merci participantes. beaucoup. Y a todos los panelistas les estaremos Merci surtout à vous. contestando sus preguntas. J'espère que ça a pu vous apporter des... Espero que les haya podido aportar algunas nuevas ideas. Y también me encantaría pronto poder compartir sus ideas. Prochaine conversación. Sí, tenemos material para siguientes conversaciones. Muchas gracias. Hasta pronto. Que tienen que ver más con el instituto, que las estaremos atendiendo con mucho gusto. Y agradecerle al IFAL y al área de Tecnología de la Información del instituto por el apoyo, pero de manera muy particular a la Embajada de Francia. Doctor, muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias a todos. Gracias, licenciada Ramírez. Hasta luego. A bientôt. Gobierno de México.